El arco de Wano por fin nos está brindando lo que muchos esperaban ver desde antes de que siquiera comenzara: conexiones con Zoro. Lo cierto es que estas conexiones nosotros ya las fuimos conociendo de una forma casi omnipresente. Oda arrojaba un dato y nosotros rápidamente hacíamos cálculos y comprendíamos que Zoro estaba involucrado en todo. Pero finalmente, ahora son los personajes los que están marcando las similitudes y percatándose de la clara relación que tiene Zoro con el país de los samuráis. Recientemente, Hyogoro se impactaba al ver pelear a Zoro contra King, asimilando que fue él quien devolvió la espada Shusui al país, que mantenía un cierto parecido con Shimotsuki Ushimaru, y que además, casualmente, al igual que Shimotsuki Ryuma, ambos carecían de un ojo izquierdo. Pero ahora es el mismísimo Zoro el que comienza a darse cuenta por motus propio del origen de sus espadas, del origen de su aldea, de la voluntad monstruosa de Oden y por sobre todas las cosas, de lo que necesita para ser el mejor espadachín del mundo y un digno miembro de la tripulación del rey de los piratas. La ambición de un rey. Hola a todos, soy Lautaro Seiren y tengo la piel de gallina después de haber leído el asombroso capítulo 1033 del manga titulado Shimotsuki Kozaburo, el nombre de un forjador de algunas de las espadas más importantes de todo One Piece. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen sumándose a mi tripulación como miembros del canal. Estos son sus carteles de recompensa y recuerden que si se unen, deben revisar el posteo exclusivo para miembros que hay en la pestaña de comunidad para saber cómo obtener el suyo propio. El capítulo fue protagonizado enteramente por Zoro y su capacidad de razonar. No razona mal, pero suele hacerlo un poco tarde. Sin embargo, cuando lo hace, agárrense. El detonante de todo lo que vimos fue su espada Enma, que continuaba absorbiendo su haki e impidiéndole pelear correctamente. Esto es muy simbólico, dado que este percance le provoca analizar toda la relación personal que forjó con sus espadas, haciendo un repaso por la historia de cada una de ellas, y como si se tratara de un ciclo perfecto, ese repaso no solo le permite comprender el origen de su aldea, la importancia de las katanas, el poder que es necesario para blandirlas y el significado de las espadas malditas, sino también que le permite entender por qué Enma actúa como lo hace y cuál es la mejor forma para demostrar que él es un portador digno. Zoro culmina comprendiendo cuál es el verdadero poder de Enma a partir de un nuevo flashback que nos remonta a su niñez y a través del cual Zoro y nosotros también logramos conectar aún más los distintos elementos que relacionan al personaje con todo el país de Wano. A pesar de que Tenguyama Hitetsu fue bastante preciso en el capítulo 955 del manga al contarnos acerca del origen de las espadas de Zoro y de la existencia del herrero Shimotsuki Kozaburo, es en este capítulo que Zoro se percata de sus palabras, que las asimila, las entiende y termina dándose cuenta que él conoció a Kozaburo en persona. Se nos hizo saber que este hombre había forjado tanto las espadas de Oden como la Wado Ichimonji, y había abandonado ilegalmente el país de Wano para llegar eventualmente a East Blue. Luego, en el rincón de preguntas y respuestas del volumen 96, Oda nos confirmó que ese hombre era el padre de Koshiro, el primer maestro de Zoro, y el abuelo de Kuina, su mejor amiga, la que le prometió que algún día se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Pero es en este capítulo que esta información es introducida a la historia naturalmente sin necesidad de revisar SBS ni datos externos. Si bien Hitetsu fue quien lo introdujo de palabra, es Zoro quien nos permite conocer su rostro y su papel en la historia gracias a un nuevo recuerdo de su niñez. Una niñez que había quedado prácticamente sellada en los primeros capítulos de la obra y que Oda tardó mucho en expandir. Mientras Zoro pelea con King, se pone a analizar cada una de sus katanas. Recuerda que Hitetsu fue quien forjó su Sandai Kitetsu, aquella espada que consiguió en una tienda de Logtown antes de partir al Grand Line, tras demostrar en una prueba de valor que no le temía el hecho de que esté maldita. Algo que el vendedor Ippon Matsu destacó por el hecho de que las espadas eligen a su portador. Tal fue su asombro que 2 años después lo vimos con un póster de Zoro gigante en toda la pared de su baño.
El sorteo del volumen 100 del manga sigue vigente y para participar basta con comentar en este video y en alguno de los que está apareciendo ahora en pantalla. Hay más chances de ganar comentando en todos. Pero el hecho de que las espadas estén malditas o que elijan a su portador no es algo que Zoro haya escuchado por primera vez, y es que a partir del recuerdo que empieza a tener de Kozaburo, todas esas palabras resuenan en su cabeza al punto de comprender la magnífica fuerza de Oden y desarrollar mejor su habilidad como espadachín. Shimotsuki Kozaburo llegó al East Blue, defendió un territorio de unos bandidos y terminó fundando la Villa Shimotsuki, la aldea en donde se crió Zoro. En este flashback descubrimos que Zoro siempre supo que hubo un anciano pescando desde la costa, y por muy solitario que fuese, intercambiaron diálogos de lo más interesantes. Diálogos que de cierta manera marcaron algunos de los ideales de Zoro a través de su vida. Ese hombre le otorgó sus 2 primeras espadas para que empiece a practicar. Fueron las 2 espadas que intentó usar contra Kuina para vencerla. Fueron las 2 espadas que lo acompañaron hasta su vida adulta, hasta que se enfrentó a Mihawk y las perdió en combate. Fue también ese señor el que le habló acerca del grito de guerra Tsunachi, tan importante en el arco de Wano y en la guerra contra Kaido. También le habló sobre las espadas malditas y cómo estas simplemente son llamadas así porque sus portadores no tuvieron la habilidad para dominarlas. Fueron débiles. Según él, las espadas tienen su propia personalidad, y uno como espadachín debe tener la determinación suficiente para demostrar quién es el que manda. Le menciona que la misión de un herrero es que su espada se cobre el mayor número de víctimas, puesto que las mismas están hechas principalmente para herir personas. Esto contrasta un poco con la mirada de su hijo, Koshiro, quien le había enseñado a Zoro que una espada que se limita simplemente a cortar cualquier cosa que toque no debería ser llamada una espada, estando así en la decisión de su portador qué hacer con ella. Una enseñanza que Zoro tuvo muy en cuenta en su pelea en Arabasta. Pero finalmente, el hombre de la costa, el cual Zoro descubrió que se trataba del abuelo de Kuina una vez que ella falleció, le platica de su obra maestra, de una espada que daba miedo con solo blandirla. La primera espada de la cual Zoro escuchó hablar probablemente en toda su vida. Y percatándose de que el hombre del cual le habló Hitetsu y el abuelo de Kuina eran el mismo. Percatándose de que ese hombre era Shimotsuki Kozaburo y había forjado la Wado Ichimonji que heredó tras la muerte de su amiga, Zoro recuerda algo que cambiará para siempre su vida como espadachín. Porque cuando tenía 10 años, Kozaburo, desde aquella costa, le habló de la espada a la cual decidió llamar como el dios del inframundo de la religión budista, la espada Enma. Aquella espada que él obtuvo de manos de Hiyori, la hija de Oden, en compensación por devolver la Shusui al país de Wano, el tesoro nacional que alguna vez ocupó el dios de la espada Shimotsuki Ryuma. Es la misma espada de la que le habló Kozaburo a Zoro antes de que él quisiera ser un espadachín reconocido. Y hoy está en sus manos, está en su poder y está absorbiendo su haki. Gracias al repaso histórico que Zoro hizo de sus espadas, y gracias a las palabras de Hitetsu, supo recordar la enseñanza de Kozaburo y entender que Oden era una bestia por lograr dominar una espada tan poderosa como Enma. Él está decidido a que la espada lo elija como su nuevo portador, y comprende que debe encontrar una forma de estabilizar su haki para que no sea drenado como venía ocurriendo. Él debe dominar a Enma, y la mejor forma es desatando su haki del conquistador. Y sorprendiendo así a King. Porque como si todo este capítulo fuera poco, Oda agregó al principio un diálogo entre Sanji y Queen para que no se nos olvide quién es King. Un miembro de la tribu lunaria capaz de sobrevivir a cualquier entorno. Una tribu compuesta por aquellos a los que se consideraban dioses. Es decir que en este capítulo tan emblemático para Zoro, nos recuerdan que su oponente, actualmente, es un dios. Y este supuesto dios ahora mismo está frente al futuro mejor espadachín del mundo, presenciando cómo manifiesta su ambición de rey a través de sus 3 espadas, la Wado Ichimonji
la Sandai Kitetsu y el dios del inframundo, Enma. 3 espadas que casi como si fuese obra del destino tuvieron su origen en Wano y terminaron en manos de Zoro por motivos muy variopintos. Una promesa a su mejor amiga, una prueba de valor en una tienda y un eterno agradecimiento en nombre de uno de los mejores samuráis del mundo. Según Zoro, sus ambiciones son más que necesarias para cumplir esa promesa que le hizo a su capitán, el futuro rey de los piratas, y a su primera mejor amiga. Este capítulo creo que lo tiene todo para poner a Zoro allá arriba. Por fin nos estamos acercando al clímax de Wano y Oda empieza a conectar punto por punto todo lo que relaciona a Zoro con esta gran nación de una forma magistral, a través de lo más especial que tiene el personaje, que son sus espadas. Y haciendo un repaso por todas ellas, recordando a Kuina y teniendo en mente a Luffy, Zoro despierta oficialmente su Haki del Conquistador. Descubrimos que quizás a modo de guionazo o no, Zoro conocía personalmente a Kozaburo y este le había hablado de la espada que hoy carga en su poder. Pero también se empieza a cerrar cada vez más el círculo de los Shimotsuki, dejando que lo último que le falte conocer a Zoro es que Ryuma también comparte apellido con ese gran clan al cual definitivamente él está ligado. Yasuie, Koshiro, Kuina, Kozaburo y también Ushimaru. El clan Shimotsuki tiene algo místico dando vueltas y Zoro atraviesa toda su historia. Y no creo que sea casualidad. Significando luna helada, Shimotsuki también hace referencia al mes de noviembre, que es el mes en el que nació Zoro. Tampoco creo que sea casualidad, además, que el diseño que Oda le dio a Kozaburo sea muy similar al que alguna vez dibujó en el SBS del volumen 92, imaginando cómo se vería Wado Ichimonji en caso de ser una persona. Quizás el dato que abre la posibilidad a teorías sobre el world building de One Piece es el hecho de que los niños de la aldea mencionen que fue fundada por piratas, haciéndonos preguntar en qué barco llegó Kozaburo a East Blue. Que existieran piratas provenientes de Wano no creo que le haya parecido gracioso al gobierno mundial, y expandiré un poco más ese detalle en mi futura teoría sobre los Poneglyph y Teach, así que suscríbanse al canal para estar al tanto. Por otra parte, sabemos que Dragon estuvo en la aldea cuando Zoro era un niño, por lo que ahí puede haber un misterio aún sin resolverse. Los invito a ver una teoría con respecto al duelo de Zoro y Mihawk por el título al mejor espadachín del mundo teniendo lugar en Elbaf, y a ver mi teoría del próximo movimiento de Shanks, en donde doy más información con respecto al sorteo del volumen 100 del manga. Los miembros de mi tripulación tienen distintas recompensas de acuerdo a qué nivel de arma ancestral deciden suscribirse. El link está más abajo con toda la información. Si el video les gustó o no, les pido que comenten qué les pareció, qué teorías tienen con respecto al nacimiento de Zoro y su posible linaje legendario. Suscríbanse al canal para estar al tanto de mi nuevo contenido y pueden seguirme en Twitter e Instagram en donde subo cosas relacionadas a One Piece. Soy @LauteroSeiren y me despido.